La figura del comisario de exposiciones ha adquirido una especial relevancia en los últimos años. Hoy nos acompañan dos, David Barro y Ángel Calvo Ulloa, para hablar de uno de los proyectos más ambiciosos que se van a desarrollar en 7 ciudades de Galicia. Se titula Afluentes y se materializa en 3 exposiciones itinerantes que recorren el arte gallego desde 1968 hasta la actualidad. Abordaremos su trabajo y otras cuestiones de interés. Bienvenidos a Espacio de Arte. Bueno, vamos a situar a los espectadores, 2 comisarios de arte de generaciones diferentes. ¿Por qué habéis elegido esta profesión de comisarios y críticos de arte? Bueno, por mi parte la elección fue un poco una casualidad, ¿no? Realmente cuando yo acabo la carrera a finales de los 90, pues no estaba tan extendida o prácticamente era inexistente la labor de comisario, ¿no? Era algo mucho más destinado pues, a figuras de catedráticos o de profesores de historia que a lo mejor organizaban grandes exposiciones, ¿no? Es verdad que existían los comisarios de arte fuera, pero por ejemplo en Galicia pues no había esa... Es decir, que un poco llegó de casualidad. Yo por un lado quería ser crítico, pero tampoco tenía muy claro ser crítico. Yo lo que quería era lanzar una revista o sacar una revista. Y desde pequeño siempre jugué a hacer revistas y tenía esa necesidad de sacarla. Ángel González habla de precisamente el término sacar, porque en España se dice sacar, y es casi como algo, como si te picara una avispa y tienes que sacar el aguijón, ¿no? Porque hasta que no lo sacas no paras. Y un poco, pues mis inicios en el mundo del arte fueron un cruce entre la historia del arte, entre el periodismo, y a partir de ahí una inquietud por lo que desconozco, ¿no? Que es lo que me lleva al arte contemporáneo y a la arquitectura contemporánea. Y bueno, creo que esa destilación de todo ello en ser comisario de arte pues es muy distinta a lo mejor a la que puede tener Ángel hoy, ¿no? Ángel, tu escuela, ¿cuál ha sido? Bueno, yo realmente al pertenecer ya a una generación posterior en la que la figura del comisario está un poco más popularizada, está claro que yo cuando empecé la carrera de Historia del Arte me interesaba realmente la parte de arte contemporáneo. Entonces un poco una de las salidas que te puedes encontrar en ese campo, más allá de la investigación o de la docencia, pues era un poco, me llegó un poco más hondo, me tocó un poco más esta parte de crítica, de comisariado y de poder trabajar un poco por tu cuenta, desde tu casa o desde tu silla. Y así lo has hecho y vamos a revisar esos proyectos. En uno que estás metido y que es quizá el de más envergadura que hay en Galicia, lleva por título Afluentes. Se analiza la figuración desde el año 68. Vais a hablar de él porque, bueno, actualmente creo que hay 2 afluentes. ¿Por qué este título también? Bueno, Afluentes, el título es precisamente porque bueno, sí existe un río, pero realmente es algo que tiene muchísimos canales, ¿no? Tanto la figuración, que por un lado en estos momentos está de moda, ¿no? Es decir, la figuración ha dejado de estar de moda, pero realmente en las tendencias internacionales vuelve una idea muy fuerte de figuración. Hay que coger pues, libros como Vitamina P de Faidon, entre el número 1 y el número 2, pues prácticamente hay una diferencia entre que la mayor parte del número 2 ya son pintores figurativos, antes eran pintores abstractos. Es decir, y queríamos analizar un poco ese fenómeno, pero a través de figuras del arte en Galicia o artistas gallegos que realmente fueron muy representativos de la figuración, ¿no? En muchos casos fuera de Galicia, sobre todo en lo que sería Afluentes 1, ¿no? Que va del 68 hasta el 80 aproximadamente, y que engloba pues, gente como Tino Grandío o como Jorge Castillo, que ha estado presente en la Documenta, o Carlos Alcolea, que seguramente es uno de los artistas clave, sin duda, de la figuración, no solo en Galicia, sino en España, ¿no? Pero siempre pensando en la figuración como algo absurdo, en el sentido de que se diluye en lo abstracto o lo abstracto en lo figurativo, ¿no? Yo, con el paso de los años, cada vez me resulta más difícil ver algo abstracto, ¿no? Veo en las propias pinceladas de los cuadros blancos de Reimann, veo, dependiendo de la pincelada, pues algo figurativo, ¿no? Con lo cual es un poco ese debate, pero también para diluirlo, y para diluirlo nada mejor que Afluentes, que además era el título de una obra de Guillermo Monroy, que nos parece un artista clave, un punto de inflexión para el nacimiento de Atlántica, y en ese sentido pues una figura icónica de
de lo que también pudo ser como artista y se vio truncada por un fallecimiento prematuro. Figuras clave hay muchas, Ángel. Tú precisamente me parece que te ocupas del apartado del Deza, de los artistas de Leza, analizando por ejemplo la obra de Lamazares. Sí, bueno, no concretamente del Deza, pero está claro que a la hora de trabajar en esto, pues cada uno tiene un poco artistas más cercanos en los que se va basando, sobre los que va trabajando. Sí, en la primera parte de Afluentes, del 68 al 80, pues tenemos como figura del Deza a Lamazares. Eso no hay una figura obligatoria, pero realmente Lamazares es uno de los pintores más importantes eso, por lo menos del arte gallego. Y hay que tener en cuenta que también aporta una visión muy interesante la obra de Lamazares, que es un poco lo que dice David, ese momento en el que se diluye la abstracción y la figura, y creo que él es uno de los casos claros de... Bueno, David es editor de la revista Dardo. Desde luego, un proyecto de esta envergadura es fundamental que vaya acompañado de un texto que quede para el presente, pero también para el futuro. Sí, realmente nosotros, tanto Ángel como yo, que Ángel colabora también mucho con Dardo y con la revista, siempre pensamos que los proyectos tienen dos cabezas, ¿no? Una cabeza es la expositiva, lo que se puede disfrutar dentro de una sala de exposiciones, pero luego está la cabeza que más dura, ¿no? y que por otro lado los libros es como si tuvieran alas. Realmente un proyecto realizado en un lugar periférico, la única manera de extenderse es a partir de un proyecto editorial. Entonces siempre pensamos en esa importancia de que tenga tanta fuerza un lado como el otro, ¿no? En este caso pues hay 3 libros, 3 publicaciones en torno a las 3 exposiciones de Afluentes, cada una trata pues del 68 como momento icónico a nivel internacional, hasta 80, nacimiento de Atlántica, otro del 80 al 94, en el 94 es el año donde nace la facultad, bueno, salen las primera promoción de la Facultad de Bellas Artes, está el CEGA que recientemente había sido preinaugurado en el 93, es decir, realmente es otro año donde hay un punto de inflexión y donde los artistas comienzan a manejar las herramientas de una manera distinta. Y esos 3 enfoques pues quisimos documentarlos como si fuera pues una mini enciclopedia que ayude a las generaciones más tempranas, también a nosotros, ¿no? a recapitular y a contextualizar pues lo nuestro, ¿no? Y yo creo que toda Galicia puede ver esta exposición porque va a recorrer 7 ciudades de Galicia. Sí, cualquiera de las 3 va a tener el punto en común, que va a pasar por el centro Torrente Ballester de Ferrol, pero bueno, después cada una de ellas, o antes o después, se va a recorrer alguna de las restantes 6 ciudades sin repetir, pero es un punto común. Como nuevo comisario, Ángel, abogas por formas nuevas de presentar una exposición y lo hemos visto en un disparo de advertencia. Este proyecto lo realizaste en la LIN. Cuéntanos cómo lo han acogido los habitantes del lugar. Bueno, por parte de los habitantes de la LIN siempre hay una predisposición a este tipo de actividades relacionadas con la cultura, tanto sea exposiciones como música, como en cualquier campo. Es muy interesante realmente realizar en un lugar como la LIN, a mí me toca directamente, pero fue muy interesante pues por eso, por el apoyo a nivel popular que nos encontramos durante toda la noche que duraron las intervenciones, con vecinos que apoyaron la iniciativa de diferentes formas. Y con una mesa, David, con una mesa redonda en la que participabas, sí, con una reflexión sobre este realmente proyecto. Fue una conferencia, pues yo creo que simpática, porque realmente se hizo en un bar, en un pub, ¿no? Y un poco lo que abogaba este proyecto también es por abrir un poco la disciplina, quitar un poco de severidad y de seriedad a la exposición del arte contemporáneo o de cualquier tipo de arte y poder llevarlo un poco a la vida, ¿no? Y entonces a mí generalmente cualquier formato que salga un poco del contexto más institucionalizado me gusta, ¿no? Esta exposición funcionó y la conferencia en ese sentido pues también había un montón de gente y funcionaba porque la gente al mismo tiempo se estaba tomando una copa. Bueno, es algo que ya habíamos vivido también en LUCAP, en un proyecto que comisarié yo en Oporto y donde Ángel llevaba la coordinación en el año 2011, me parece que fue, ¿no? Sí. Y pues, por ejemplo, la conferencia de Fernando Castro pues, fue en un pub a las 11 de la noche y llegó un montón de gente que posiblemente no iría en otro horario, ¿no? Es decir, creemos que la cultura
tiene que ser cultura, es importante que sea cultura, educación, pedagogía, pero también puede ser divertida, ¿no? Y un poco estos proyectos pues vienen a refrendarlo. Y encima cuando no hay presupuesto, o sea que Ángel, se puede hacer una exposición solamente con las ideas. Sí, bueno, a la vista está que se pueden sacar adelante proyectos sin dinero, siempre necesitas un mínimo pues, para cubrir los gastos que marcan la diferencia entre lo digno y lo indigno, pero yo creo que hasta ahora los proyectos que se están realizando y un poco eso que comentábamos de la figura del comisario, de su desaparición, yo creo que lo que va a cambiar un poco es la manera de trabajar. Sí. Tú has hecho, bueno, realmente has ideado todo un ring. Ahí presentabas diálogos imposibles, has puesto en contacto, en unión, a dos artistas muy diferentes. Hoy estamos ya en la tercera edición, pero has confrontado, por ejemplo, a Teo Soriano con Kepa Garraza. Sí, un poco la idea de diálogos improbables era, tras el éxito logrado con un disparo de advertencia, se me presentaba un poco la duda de seguir con el mismo formato, cambiarlo, volver a hacer algo. Realmente la idea era un poco continuar, pero cambiar esa parte de intervenciones en el espacio público. Entonces, directamente lo cambié al plano contrario, hacer la típica exposición en el Cubo Blanco, pero cambiar un poco el formato. Hablar de diálogos en el arte contemporáneo actualmente pues es un poco ya, es un tópico el diálogo que ejercen las obras de diferentes artistas. Aquí era un poco buscar ese diálogo improbable, esos dos artistas que a priori no tuviesen nada que contarse los unos a los otros, ponerlos en contacto y reforzar un poco esa figura del comisario que necesita establecer un diálogo que a priori no se pueda establecer. David es uno de los profesionales con más contactos a nivel internacional. De hecho, ahora mismo en la sede de la Barrié de Vigo podemos ver la obra de la norteamericana Jessica Stockholder. Háblanos qué ha supuesto traer a esta figura. Bueno, realmente para mí un privilegio, ¿no? Antes de nada, un privilegio poder contar con Jessica Stockholder, porque no solo es una artista con un currículum excepcional y que ha sido directora de departamento de universidades como Yale, por ejemplo, o ahora de la Universidad de Chicago, sino que además es una de mis artistas preferidas, ¿no? Con lo cual a mí digamos que me llena en todos los niveles. Lo más curioso de trabajar muchas veces con artistas como Jessica Stockholder o como José Pedro Croft, que está ahora en Palés con Coruña, es que te esperas que sean artistas a lo mejor muy rígidos o que tengan unas exigencias muy altas, fuera de lo normal, y realmente pues en estos dos casos, por ejemplo, es que es un auténtico placer, ¿no? Todos son facilidades y es increíble ver cómo agradecen el trabajo, el esfuerzo y la complicidad, ¿no? Que se puede lograr al trabajar con ellos, cuando dices, bueno, pero ¿qué se le pinta a este señor o a esta señora, en este caso, un proyecto en Vigo, ¿no? Realmente quedamos muy contentos con la exposición, ella quedó también muy contenta con el libro, generó un trabajo site specific también para el lugar, ¿no? Y realmente pues eso, como experiencia y como militante del arte contemporáneo, creo que es un lujo poder contar con una exposición individual de Jessica Stockholder en los tiempos que corren en Galicia, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando su trabajo se queda recogido en este catálogo. Sí, realmente es también la importancia de un catálogo, es que, por ejemplo, Jessica Stockholder no tenía ningún libro en español, ¿no? Bueno, eso, entonces, perdona, es la primera retrospectiva que se hace de ella en España. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues cualquiera que se quiera acercar a la obra de Jessica Stockholder, el nombre de la Fundación Barrié, el nombre de Galicia, el nombre de Vigo, pues va a acompañar esa reflexión que se hagan posteriores, ¿no? Creo que eso es muy importante porque realmente se está generando la cultura desde nuestro propio territorio, ¿no? Y siempre pues hemos carecido de eso, ¿no? Es decir, hemos importado más de lo que hemos exportado ese grado de cultura, y bueno, creo que es una exposición que, como digo, para mí mismo es un lujo. Ángel, exposiciones para llevar, exposiciones casi en muchos formatos, como un libro, como si fuese pues una plaza, y tú has hecho una como si fuese una partida de ajedrez. Esto lo has hecho en el Espacio Sirvent. Sí, en el Espacio Sirvent me propusieron por parte de la familia Sirvent dirigir durante una temporada
lo que era el proyecto. Ellos contaban realmente con un espacio que querían aprovechar y empezamos a programar un poco, como eso que dices de la partida de ajedrez, era programar un poco una unión de todas las disciplinas, juntarlas allí, pero que todas tuviesen un punto en común, que sería el diseño. Y sí, realizamos durante la pasada temporada diferentes conferencias como Eduardo Souto de Moura, presentamos el proyecto de Javier Núñez Gasco, eso tuvimos unas cuantas actividades y fue la verdad que muy enriquecedor encontrarse en el centro de una ciudad como Vigo a golpe de jueves a las 8 de la tarde con 150 personas abarrotando una conferencia. Es muy alentador. Realmente la propia manera de componer una exposición es una partida de ajedrez, ¿no? Dice Mallarmé que todo pensamiento emite una jugada de dados y un poco realmente en el momento que te pones a componer cualquier proyecto, pues lo que estás hay una parte de pensamiento previo, pero otra parte de azar importantísima, ¿no? Y bueno, además hay que pensar que el artista clave que cambió un poco el pensamiento conceptual en el siglo XX, pues era un gran amante, gran jugador del ajedrez, ¿no? Como Marcel Duchamp. Y bueno, esta idea de Duchamp de poner dos objetos encontrados, pues tú realmente lo estás haciendo con artistas totalmente de disciplinas diferentes y unirlos, ¿no? Vamos a seguir, que antes lo has mencionado, pero no hemos hablado un poco de transformar el espacio. Esto lo hace José Pedro Croft, lo hacéis en la Sala Palesco y hay que decir que, bueno, tú realmente, David, eres el introductor del arte portugués aquí en Galicia. Bueno, yo hace muchos años que trabajo con el arte portugués, tanto que yo me considero que antes fui crítico y comisario portugués que crítico y comisario español. Es decir, hoy digamos que ya estoy en mi territorio, pero realmente mis comienzos estuvieron mucho más ligados a Portugal. También durante 6 años di clase en la Universidad de Oporto. Y bueno, me llevó a estar siempre muy cercano con eso, ¿no? De hecho, mi relación con José Pedro Croft es desde los años 90, desde que lo conocí en la primera exposición que tuvo en la Galería SCQ, me lo recordaba él estos días, y realmente, como digo, pues otro lujo, ¿no? Ver su manera tensa de desplegarse en el espacio, es decir, cómo Tenemos ahora en imagen. Durante todo el tiempo que estuvo en la exposición, ver cómo busca las perspectivas, cómo huye de lo fácil, cómo realmente revisa cada posibilidad que tiene su escultura previamente hecha, pero decir que le da otras, pues realmente es un artista con el que se aprende muchísimo, ¿no? Creo que es uno de los artistas claves del arte, no solo del arte portugués, sino del arte internacional, en su manera de jugar con la arquitectura, jugar con las perspectivas, con el espacio y con el cuerpo humano, ¿no? Crear un poco que el arte deje de ser una contemplación estática del espectador hacia un cuadro y generar más una ciencia del comportamiento del espectador que acaba la obra cuando la circunda, cuando la circula y cuando realmente aprende pues todas las perspectivas posibles. En ese sentido nos ayudó mucho tu muestra también del Palesco sobre un artista gallego, Álvaro Negro. ¡Qué gran exposición! Sí, bueno, la exposición de Álvaro realmente, aparte del gran proyecto que él presentaba, que el proyecto sobre Monteagudo, pues se nos presentaba en el primer momento lo complicado que puede resultar esta sala del Palesco, lo complicado que puede resultar y al mismo tiempo lo agradecida que llega a ser después. Creo que tal como dejamos planteado aquel montaje de Natureza esta soa, es difícil, sería difícil a lo mejor plantearlo en otro centro de arte. Era casi como estar en un bosque. Era un paseo realmente, era un bosque y aquellas columnas que en principio son como una especie de obstáculos, se convirtieron un poco en las sombras que daban la posibilidad de pasear la exposición todo alrededor, de ver cómo se mezclaban un poco los sonidos y de fijarnos en algún punto en el que podíamos observar todas las pantallas al mismo tiempo. Eso en algún centro podría ser muy difícil. Bueno, ¿qué valoración, los dos habéis estado presente como editor, la revista Dardot ha estado presente en Arco, ¿qué valoración hacéis de esta última edición? Bueno, yo creo que es una edición más. Realmente no sé si es decir poco, pero posiblemente también es decir mucho, porque en un momento de crisis, no solo económica, sino en muchos casos crisis de ánimo también, crisis de ideas,
que Arco se mantenga, que los galeristas salgan contentos. Es verdad que la expectativa era más baja que otros años, y que todo pueda seguir fluyendo con relativa normalidad, pues yo creo que en ese sentido es una buena noticia, ¿no? También que haya presencia más grande de la que había de galerías gallegas, salvo el caso de SCQ, que para mí me parece la noticia peor sin duda que hemos sufrido este año pasado, ¿no? Es decir, la falta de actividad o de programación, que esperemos que en cuanto antes se recupere y pueda volver, pero realmente sí que esa presencia gallega pues también está bien. No creo que Arco en líneas generales pues ha aportado. Sí hay una diferencia, creo que con respecto a otros años, que han vendido mucho más los artistas más jóvenes, más baratos, y han vendido realmente bien, artistas que debutaban en Arco el primer año, y les ha costado mucho más a los más conocidos, a los más clásicos, pero que realmente las colecciones, como ya no hay colecciones públicas y como casi todo el mundo ya tiene un trabajo, de los grandes coleccionistas de esos artistas, pues sí que realmente se vio mucho más mermada la capacidad comercial. Sí, yo estoy un poco de acuerdo en lo que dice David, de que hace unos años decir que tal Arco, pues una edición más, sería un poco como negativo, pero en la actualidad poder decir es un año más, no, pues es interesante por la situación tan dura en la que se está viviendo, y que en el arte y en la cultura se está viviendo un poco más. Y ya para terminar, ¿nos podríais citar un proyecto expositivo actual que esté interesante para visitar en Galicia, pero que no sea el vuestro? Porque estáis muy metidos. Yo creo que en Galicia actualmente se están viendo unos cuantos proyectos que están funcionando de manera independiente a las instituciones, que en algunos casos están dando así un poco como coletazos esperemos que no de fin, pero creo que todos estos espacios, como puede ser el Halcón Milenario en Vigo, como puede ser el FAC en Santiago, como pueden ser nuevas galerías que están abriendo propuestas tan interesantes, creo que se está, si no dando grandes proyectos, sí que se está propiciando un poco que la figura de comisarios, de críticos, de jóvenes artistas tenga un poco más que decir que a lo mejor hace 4 años o 5. David. Sí, bueno, yo no sé si o por seguir con mi línea de Portugal, pues creo que hay una magnífica exposición de Miguel Palma en el CEAC y una magnífica exposición de Elena Almeida en una galería privada, sí, en Vilaseco Hauser, recién inauguradas, y que realmente son dignos de visita, ¿no? Creo que también el proyecto de Daniel Canogar en el Macuf ha quedado absolutamente logrado, ¿no? Es decir, es una de las mejores exposiciones. Yo conozco el trabajo de Daniel de hace muchos años, creo que es una de las mejores exposiciones que ha hecho jamás, y bueno, creo que por ejemplo, por hablar de programaciones, que en un momento de crisis nazca un espacio nuevo como el Palesco, con una programación como la que anuncia tanto Palesco como Quiosco Alfonso, pues para mí son como un poco las mejores noticias de este mes, y espero que solo sean unas pocas para seguir lanzando muchas otras. Bueno, y vosotros que podáis acudir a Espacio de Arte muchísimas veces más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Jóvenes comisarios que traen a artistas internacionales a Galicia, con voluntad de experimentar más allá del espacio expositivo. Seguramente que no se aburren si se dejan caer por una de estas exposiciones. José Pedro Croft en el Palesco de A Coruña, Jessica Stockholder en la Fundación Barrié de Vigo, y Afluentes, que va a estar rotando por 7 ciudades gallegas. Seguimos hablando de arte, ya saben, la próxima semana como siempre.